las 17 horas con 10 minutos. Gracias por su amable y gentil sintonía, amigas, amigos, gracias por continuar con nosotros. Les comentamos que a partir de esta hora y en la entrevista de estos momentos usted nos podrá ver, nos podrá observar a través de nuestras redes sociales. Cristian Mayla, nuestro compañero, se encuentra a cargo de la transmisión a través de Facebook y YouTube. Agradecemos también la presencia del señor Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Señor Gómez de la Torre, bienvenido, muy buenas tardes. El gobierno ecuatoriano se está preparando para suscribir un acuerdo con México de cara a ingresar a la Alianza del Pacífico. Queremos comentar, o más bien que usted nos comente cuál es la posición que tiene en este caso la Cámara de la Primera Zona, Cámara de Agricultura de la Primera Zona, toda vez que según estudios realizados, Ecuador podría estar en desventaja frente a un acuerdo de libre comercio con México, debido a que la economía de este país no es complementario con el Ecuador, sino más bien competitivo. Ellos también producen productos agrícolas, al igual que nuestro país, productos agrícolas que en nuestro país son bastante sensibles. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cómo quedaría el sector agrícola de nuestro país frente a un acuerdo con México? Buenas tardes y bienvenido. José, buenas tardes a todos los radioescuchas e internautas que nos están viendo vía Facebook Live. A ver, yo creo que es importante primero contextualizar un poco el aspecto. El Ecuador es un país agroexportador desde hace más de 100 años, en la época, más bien no en la época, sino para la época que Alfaro estuvo en la presidencia, el Ecuador ya era un gran exportador de cacao, y cuando le cae la escoba de la bruja, pues ya suple con otros productos agrícolas de exportación, como fue la cascarilla en su momento. Para los 60 comenzamos con exportación de banano, luego viene flores, camarón, café y un sinnúmero de aspectos que en este momento representan sobre el 50% de las exportaciones totales ecuatorianas. Entonces, el Ecuador es un país agroexportador y no agroexportador de mediano nivel. Somos primer exportador mundial de bananos, somos segundo exportador mundial de camarón, segundo mundial tercero de cacao, segundo mundial en lo que es atún, o sea, en flores también llevamos entre los 3 primeros lugares a nivel mundial. El tema de los acuerdos comerciales no es nuevo. Con el gobierno pasado se suscribió uno de los principales acuerdos comerciales, que fue con la Unión Europea, o sea, no es menor definitivamente. Ya con países de la comunidad andina tenemos acuerdo comercial por más de 20 años, y el acuerdo del Mercosur también se terminó de firmar el gobierno pasado, y se iniciaron las negociaciones con EFTA, que son los países europeos que no están en la Unión Europea. Claro. Entonces, todos estos acuerdos el Ecuador ya los tiene vigentes. ¿Ya? Con Chile prácticamente está cerrado el acuerdo, ya teníamos más del 98% de partidas liberadas, y hemos visto que el Ecuador sigue compitiendo, y sigue compitiendo a nivel mundial. Más bien, ahorita, el cierre de puertos chinos por el tema del coronavirus, más bien está generando un problema porque no hay cómo acceder a China por el retorno. Entonces, ahí hay un problema de mercados. La semana pasada, donde se dieron las negociaciones bilaterales, quien negocia los acuerdos comerciales son los gobiernos, y existió el cuarto adjunto, donde vino la delegación mexicana y donde estuvimos los ecuatorianos también asesorando, apoyando, cuestionando, si cabe el término, la negociación. Cuando nos reunimos con la delegación, tuvimos una reunión con la delegación de cuarto adjunto mexicana, vimos más bien una preocupación de México en varios aspectos, porque nos decían, ¿qué pasa si el Ecuador nos envía banano? ¿Qué pasa si el Ecuador nos envía atún? ¿Qué pasa si el Ecuador nos envía flores? ¿Qué pasa si el Ecuador nos envía camarón?
Y yo decía, bueno, ¿qué pasa si México nos envía aguacate? Maíz. Maíz está en una negociación completamente mucho más fuerte con Estados Unidos. Claro, pero que también puede enviarnos acá. Es más costoso enviar acá. Más bien lo que el Ecuador, y eso lo planteábamos, era, yo creo que hay que, perdón, voy a hacer una pausa. ¿Qué es la Alianza del Pacífico? Porque estamos negociando con México en miras a la integración a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un proceso al cual se inició hace muchos años. De hecho, las primeras conversaciones datan de los años 80, luego evolucionaron y se concretaron años más tarde, pero era un proyecto de países de la costa Pacífico: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, viendo dónde eran complementarios, pensando no en venderse entre nosotros, claro, sino en venderle al Asia, venderle a la China, el principal mercado mundial. ¿Qué pasó en ese momento? Ecuador, por alguna razón, dijo, no es del momento, nos retiramos. ¿Qué pasó con Chile, Colombia, Perú y México? Continuaron y están haciendo negocios entre ellos y pensando en alianza, en vender al Pacífico, y están haciéndolo. La misma situación nos pasó con la Unión Europea. Cuando se estaba negociando el acuerdo multipartes, Ecuador, Perú, Colombia, resulta que Ecuador dijo, no es el momento, y tuvimos que llegar a adherirnos luego. Entonces, es como cuando te llaman a una fiesta. Entonces, estamos armando la fiesta y decimos, queremos irnos a una fiesta de cumbias. Y uno dice, no, yo prefiero mantenerme al margen, y deciden que ya no van a hacer cumbias, sino se van a poner salsa. Llego yo más tarde y digo, no, pues habíamos dicho cumbias. Sí, ñañito, pero te abriste de la negociación, ahora te toca sumarte a lo que tienes. Entonces, ahí hay un tema que es importante. Como digo, México está preocupado por algunos productos. Sí, la parte industrial preocupa al sector ecuatoriano, pero también debemos buscar mecanismos de complementariedad, no solamente viendo cómo nos vamos a competir, sino cómo nos vamos a complementar pensando en mercados más grandes. Justamente un ejemplo les decía, ok, tú tienes una oferta exportable de camarón de una especie, nosotros tenemos una oferta exportable de camarón de otra especie. De pronto lo que podemos hacer es, no digamos mezclemos las diferentes variedades de camarón, pero sumemos fuerzas y vendámosle más camarón a la China. Coronavirus es otro tema. La misma lógica es para otros países. Pero, a ver, ¿qué lógica tiene entonces que Ecuador firme primero un acuerdo comercial, un acuerdo de libre comercio con México, de cara a la Alianza del Pacífico? ¿Por qué no más bien entrar de lleno a negociar, ser miembros de esta Alianza del Pacífico para, como usted dice, vender a los países más grandes, China, todo el Asia? El mismo caso de la fiesta. Para poder entrar a la fiesta tienes que pagar la membresía. Y la membresía es tener acuerdos comerciales entre los países miembros de Alianza. Entonces no es, sí es un requisito. Un requisito. Exacto. O sea, es como cuando quieres entrar a la asamblea y te dicen, deje la cédula. Pues es lo mismo. Aquí tenemos un requisito y por eso se cerró con Chile, con Colombia y Perú no había ningún inconveniente, porque a través de la CAN tenemos una liberación del 100% arancelaria ya, y desde hace muchos años. Entonces, la idea es cerrar las negociaciones con México, y esa nos ha demostrado que es la línea que está llevando el gobierno. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer el sector privado? El sector privado tiene dos líneas claras. Primero, a ver, señor gobierno, tenemos algunos aspectos que nos restan competitividad. Tenemos una sobreregulación laboral que nos complica de sobremanera. Tenemos un impuesto a la salida de divisas que frena la inversión extranjera directa, porque más que impuesto de salida es un impuesto a la entrada, porque de entrada ya te están quitando el 5%. Tenemos algunos temas tramitológicos, es impresionante. Yo no sé si hay alguna medición para el libro de los récords, qué país tiene el mayor número de trámites, pero estamos punteando para ver si entramos para el 2021, creo, porque en el 2020 ya se cerró. Pero ese tipo de cosas complican, y esas complicaciones evidencian lo que hemos visto con mucha pena como país y con mucha esperanza como ecuatorianos,
la noticia de la semana pasada, la gran cantidad de inversión ecuatoriana en nuestros países vecinos, porque el dinero no tiene frontera. Claro. Entonces, si te complican la vida aquí, me voy a invertir en otro lado. Claro. Y eso pasa al interior del Ecuador. Muchas veces dicen, ¿por qué la gente no invierte en este cantón o prefiere irse al otro? Porque probablemente el otro cantón tiene menos trabas prediales. Claro. No son menos regulaciones, son menos trabas. Trabas. Ese es el trabas, problema, ¿no? La palabra es esa. Ya. Botamos una serie de vidrios rotos en el camino y decimos, ¿por qué no caminas por ahí? Porque duele, pues, porque lastima. Y frente a esto que tenemos nosotros de esta realidad ecuatoriana y la eliminación de aranceles para productos mexicanos nos va a complicar terriblemente. Pero ya tenemos muchísimos eliminados. Ajá. Ese es el tema. Más bien tenemos que ver cómo vamos negociando, porque hay otro asunto. Ya están entrando muchos productos al Ecuador a través de Colombia, a través de Perú, y no estoy hablando de contrabando. Estoy hablando que vienen desde otras latitudes, se nacionaliza e ingresan al Ecuador. La misma cosa que el Ecuador hace con otros productos que exportamos, que entran a un país, se nacionalizan y van a otro. A través de terceros países. A través de terceros. Entonces, eso ya el Ecuador lo hace, los otros países lo hacen. Entonces, si ya estamos todos en un mismo juego, ya estamos todos hablando de comercio, ya estamos hablando todos de globalización. El mismo Estados Unidos, a pesar de los discursos del presidente actual, está en un proceso de apertura. No quiere negociar bloques, está negociando país por país, pero no está dejando de negociar. Sería terrible, pues. Claro. Necesitamos importar. En estos micrófonos hemos conversado varias veces y yo digo, ¿por qué no hacemos algo? Pues, tú tienes ahí un micrófono de marca, no sé qué origen tendrá el micrófono este. El Shure. El Shure, pero no es local. No, pues la computadora no es local, tu celular no es local. O los celulares que se ensamblan aquí, los componentes no son locales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De hacer de cuenta que somos un asteroide? No podemos. Claro. Porque no somos una isla, tendríamos que estar fuera del espacio. Pero siempre debemos preocuparnos. Tenemos que preocuparnos. Las áreas sensibles, etcétera, etcétera, no sean perjudicadas. Tenemos que preocuparnos. Y el presidente, más allá de cualquier cosa, en una reunión que se mantuvo en Ambato el año 2018, y él decía: vamos a firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales en el menor tiempo posible, protegiendo a los sectores más sensibles. Tenemos un acuerdo con Europa, tenemos una serie de lineamientos ahí con respecto a los sectores sensibles, lineamientos que fueron trasladados a la negociación con Chile y que los hemos planteado ya para ser trasladados a la negociación con México. Entonces, sí hay una preocupación por sectores sensibles, pero también hay que ver qué oportunidades tenemos. Y el estar en el centro del planeta, el tener esta gran cantidad de climas, no nos vayamos a Pichincha porque ya es muy grande, quedémonos solamente en el distrito metropolitano de Quito, donde tenemos Chocó Andino, donde tenemos una suerte de desierto como el que tenemos en la mitad del mundo, en San Antonio o en Guayabamba. Tenemos un valle altamente productivo, en la parte que sería al lado de Sangolquí, para quedarnos en Quito, porque Sangolquí está ahí. Tenemos un sinnúmero de climas, de variaciones muy grandes. Esas variaciones nos permiten tener productos diferenciados. Cuando tú me hablas del caso del maíz, que obviamente me estoy saliendo de Quito y Pichincha, vamos más a la costa, vemos que hay una exigencia en el mundo y hay una tendencia mundial de consumidores a plantear que quieren productos con con certificación más orgánica, que quieren productos. Hay un mercado y un nicho de mercado que quiere no transgénicos. Hay otro nicho de mercado que no le preocupa si es transgénico o no. Entonces, ¿por qué no migrar un poco producción? Tenemos un maíz de 14.50 según el último acuerdo ministerial, que por cierto no ha sido publicado todavía, pero sabemos que firmó por ese precio. Si tenemos un maíz que podemos orientar su producción a ser orgánico con certificación de no transgénico y hacemos una planta procesadora de aceite de maíz para exportación, y por otro lado podemos traer un maíz a menos de la mitad del costo local para producción de huevos,
cerdo, todo lo que es proteína animal, pues también estamos facilitando la vida al consumidor nacional, que pueda acceder a proteína a menor costo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener dos opciones. O sea, yo puedo hacer, y bueno, estoy con cámaras, ¿no? Pero puedo decir, no quiero saber nada de nada. O la otra opción es decir, a ver, el gobierno está yendo por este andarivel. ¿Qué hago? ¿Trato de bombardear o veamos cómo trabajamos? No pensando en colaborar con un gobierno o con otro, sino pensar en un país a 50 años plazo. Todavía tenemos ciertas políticas que hay que migrarlas. En materia laboral seguimos pensando como si estuviéramos a finales del siglo XIX. No hemos llegado al XX todavía, porque el código laboral es del XX. Pero necesitamos ese tipo de dinámicas nuevas, en las cuales ya veamos las oportunidades. Es lo como dicen, siempre te dicen que puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y hay otros que te dicen, si le ves medio, no importa si está medio lleno o medio vacío, siempre hay espacio para poner más vino. Veámosle esa última opción. Siempre hay cómo mejorar. Tenemos herramientas, tenemos un capital humano de primera en el Ecuador. Y ese capital humano de primera en el Ecuador lo vemos cómo compite hacia afuera, cómo compite con servicios. Pocos, pero está compitiendo. Es una oportunidad entonces. Siempre será la posibilidad de verle como oportunidades. Si queremos verle el lado negativo, no importa qué, le podemos ver el lado negativo a todo. Claro. Pero veámosle como una oportunidad, no tengamos miedo. La competencia crea excelencia. Tengamos cuidado. Vamos avanzando a paso firme, pero no nos estanquemos, sigamos avanzando a paso firme. Y también hacer lo que ustedes están señalando, un plan para dotarle a nuestros productos de competitividad. Eso es lo que nos está faltando al momento. Nos falta competitividad, hay temas que lamentablemente dependemos de papá gobierno, y no es que me encante, muchas veces, y hace poco le escuchaba a un dirigente gremial que decía, lo único que le pedimos al gobierno es que nos deje trabajar. Pues me sumo a esas palabras. Vea, en vez de ponerle trabas a las soluciones, aumentemos las soluciones. Porque a veces encontramos una solución y vemos cómo le ponemos la traba. Entonces, sí hay algunos aspectos. El 2019 se habló de una reforma laboral. Todo el 2019 que nunca llegó. Y vemos, y escuchaba minutos atrás, justamente cómo el empleo pleno sigue cayendo. Así es. Y esos son problemas reales. La precarización en el sector rural. Y no es solo precarización. Es que la gente se frena a contratar. Y vemos que el empleo pleno, que en el 2014 bordeaba el 50%, a diciembre del 2019 cerró en el 38%. Ya no es, no hablemos de porcentajes. La población sigue creciendo, ¿verdad? Pero en el 2014, a diciembre, había 3.540.000 personas con empleo pleno, como dice el Frente Unitario de Trabajadores, con empleo con derechos. Para diciembre del 2019 teníamos 3.146.000. Son más de 400.000 personas que perdieron el empleo. Claro. Sin perjuicio de quienes no lo obtuvieron. Porque, como digo, la población sigue creciendo. Se habla de estadísticas de más o menos 160.000 nuevas personas que entran al mercado laboral. Entonces hay que ver soluciones a los problemas. Los acuerdos comerciales siempre han asustado. Cuando se firmaba la CAN, yo era más guagua, y me acuerdo que se oía el tema de la industria textil. Sin embargo, el Ecuador sí entró a competir en la industria textil, producción de tela. Y ahora tenemos una muy buena industria textil. Y tenemos una muy buena. Nos falta el tema de confección. Y seguimos importando confección. Pero cuando escarbamos muchas veces las confecciones que llegan al Ecuador, muchas confecciones que están llegando al Ecuador vienen elaboradas con tela que salió del Ecuador, se fue a confeccionar en otro lado y regresa. A mayor precio, a mayor costo. Pero ahí viene un tema que hay que hacer los trabajos conjuntos y comenzar a pensar que los sectores, y cuando hablamos del sector agrícola, estamos hablando de la agricultura per se, y no le mezclamos a la agroindustria, y no le mezclamos al comercio, y no le mezclamos a la cadena logística, todo lo que es transporte. Estamos
desintegrando, y cuando hablamos de cadenas, tenemos que hablar de eslabones interconectados. Claro. Entonces, cuando hablamos de la cadena agroalimentaria, ¿qué es lo que el consumidor está buscando? Para, en base a lo que el consumidor busca, poder ver qué producir y cómo producir. Ahí viene si es orgánico, si es transgénico, si es no transgénico, si es con protección y manejo de agua, protección y manejo ambiental. Todo ese tipo de aspectos ya están al día a día en lo que el consumidor busca. El tema plástico que está tan debatido actualmente. Claro. Entonces yo te saco un producto que ya no uso plástico o utilizo otro tipo de envoltura. Claro. Entonces ya tiene un atractivo en el mundo. Pero es una moda que deriva en una exigencia del consumidor. Y al final quien toma la decisión de qué elige y qué no elige, sea esto por precio, por calidad o por otras características, es el consumidor. ¿Por qué tú prefieres un teléfono Samsung o un Huawei o un Apple o un... Puede ser por precio. Hay gente que vende lo que avanza para tener un teléfono de alta gama en marca, aunque sea con línea prepago. Son temas que hay que trabajarlos, pero yo sí estoy convencido, y lo hemos tratado al interior y lo tratamos en la reunión con los mexicanos. El Ecuador es un país agroexportador, el Ecuador es un país que puede exportar mucho más, no solamente en producto primario, sino en producto elaborado y en producto de alta calidad y alta diferenciación, y esa es una gran oportunidad que tenemos, no solamente para México, sino para exportar al mundo entero. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Hacemos votos porque sea así y el Ecuador se beneficie de este acuerdo con México, si es que llegamos a hacerlo, ¿no? Porque se dice que posiblemente a mediados de este año podríamos estar ya suscribiendo ese acuerdo. Muchas veces frenamos la producción y frenamos la productividad de manera indirecta porque no hay quien nos compre. El Ecuador tiene 17 millones de ecuatorianos, solamente para tomar México tiene 125 millones. Si solamente tomamos la Unión Europea son 520 millones más. O sea, tenemos un mercado de 1.000 millones y estamos pensando en uno de 17. Sí hay oportunidades y hay que definirlas. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya retornamos.